Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordar de que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de las epístolas de Pedro en la segunda parte. Un tema muy importante que ya hemos estado analizando y en esta semana que ya comenzamos tenemos también un tema muy importante. El tema de esta semana se titula En cuanto a honra, prefiriendo a los demás. Y ya hemos visto algunos aspectos importantes de este tema, pero vamos a continuar. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos ir a la palabra de Dios y podamos leer el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, en el verso número 10, el cual leemos de esta manera. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos ir en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, agradecidos por la vida y la salud que nos permite. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Queremos pedir que mediante el estudio de su palabra podamos comprender las cosas que hemos de estudiar en este momento y que su buen espíritu nos pueda guiar. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro programa y el día de hoy tenemos un apartado muy importante. El apartado para el día de hoy es amor fraterno desde el corazón. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo se relaciona estrechamente el afecto fraternal con la verdadera fe en Dios y con un testimonio apropiado de Cristo? Esto es, la verdadera fe en Dios, el testimonio acerca de Cristo y el amor fraternal, ¿cómo se relacionan todas estas cosas? Vamos a tratar de entender esto, porque muchas veces una persona puede estar diciendo que se relaciona con Cristo, alguna persona puede decir que tiene fe en Dios, pero falta el amor fraternal. Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios y para ello vamos a ir a este siguiente párrafo que se encuentra allá en Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 y verso número 21. Mira cómo dice. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí tenemos el asunto, nuestra relación con Dios. Si nosotros decimos o pretendemos amar a Dios, también tenemos que amar a nuestro hermano. ¿Nos damos cuenta? Muy interesante, pero todavía hay más en la palabra de Dios que nos quiere hablar. Así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Santiago, capítulo 3, en el verso número 17. Mira cómo dice aquí. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto es, aquí tenemos la descripción de cómo es la sabiduría que viene de lo alto. Muy bien. Se manifiesta de esta manera. Todas estas virtudes que vemos aquí, pacífica, benigna, llena de misericordia, buenos frutos, todas estas cosas se van a manifestar en la vida de una persona que tiene una relación con Dios y que tiene fe en Dios también. ¿Te das cuenta? Pero vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra en The Review and Herald, que fue escrito el 21 de febrero de 1888. Y nos dice así: se nos exhorta a añadir a la piedad el afecto fraternal. Cuánto necesitamos dar este paso, añadir esta cualidad a nuestros caracteres. En muchos de nuestros hogares se manifiesta un espíritu duro y combativo. Las palabras críticas y las acciones poco amables son ofensivas para Dios. Las órdenes dictatoriales y los modales altaneros y prepotentes no son aceptables para el cielo. La razón por la que existen tantas diferencias entre hermanos es que han fallado en añadir amor
fraternal. Aquí tenemos el asunto. Muchas veces podemos profesar lo que queramos, pero si no tenemos amor fraternal, mostramos que no tenemos esa unidad con Jesús. Y hay una cosa muy interesante, que a veces eso carece en los hogares donde se habla fuerte, se habla de manera no correcta, y eso afecta también porque llega hasta la iglesia. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Debemos tener por los demás aquel amor que Cristo ha tenido por nosotros. Un hombre es estimado en su verdadero valor por el Señor del cielo. Si no es amable en su hogar terrenal, no es apto para el hogar celestial. Si quiere imponer sus prácticas sin importar a quién aflija, no estará contento en el cielo, a menos que pueda gobernar allí. El amor de Cristo debe controlar nuestros corazones y la paz de Dios morará en nuestros hogares. Si buscamos a Dios con espíritu quebrantado y contrito, seremos compasivos con nuestros hermanos. ¿Sabes? A veces nosotros tendemos a tener esa tendencia, si Jesús no está en nuestra vida. Nosotros tratamos de imponer mi punto de vista, como yo quiero, moldeo las cosas de tal manera que se haga mi voluntad. Y esto no nos ayuda, lejos de ayudarnos nos afecta, porque nunca podremos ir al cielo de esta manera. La razón que vamos a querer allá decir cómo se deben hacer las cosas. Y tristemente nos falta ese amor fraternal. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Nombra un paso básico para cultivar el amor fraternal. Esto es, si lo tenemos, bueno, pues qué bien. Dios vive en nuestras vidas. Pero si no lo tenemos, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver qué es importante que hagamos o que tengamos presente en nuestra vida para que este aspecto de nuestra vida se desarrolle. Veamos lo que la Biblia nos dice. Así que para ello quiero invitarte para que vayamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 6. Y ahí vamos a leer el verso 12, 14 y 15. Mira cómo dice. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Un paso importante es que nosotros aprendamos a perdonar a las personas. Muy bien. A veces vamos a tener ciertas dificultades, ciertos altercados, pero hemos de perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros también deseamos ser perdonados. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Efesios, capítulo 4, y ahí vamos a leer el verso número 32. Efesios capítulo 4, verso 32. Dice así: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Así que entonces hemos de ser buenos unos con otros. Hemos de aprender a perdonar, así como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Nos damos cuenta? Hemos de considerar cómo Dios nos ha tratado, y cuando nos toque a nosotros tratar a alguien más, hemos de tratarlo de la misma manera. Una cosa muy interesante en la experiencia cristiana. A veces manifestamos un espíritu no correcto, pero no debe ser. Vamos a ver cómo nos instruye la pluma inspirada sobre este respecto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 158 y página 159, nos dice así: estamos pidiendo que la misericordia de Dios hacia nosotros sea medida según la misericordia que nosotros manifestamos a los demás. Cristo declara que esta es la regla que el Señor nos aplica en su trato con nosotros. Condiciones maravillosas, pero cuán poco se las entiende o se hace caso de ellas. Uno de los pecados más comunes, al cual acompañan los resultados más dañinos, es el abrigar un espíritu no perdonador. Mientras nosotros abriguemos un espíritu no perdonador, deseamos que Dios nos perdone a nosotros. Una cosa terrible.
Porque así como nosotros perdonamos a los demás, de la misma manera Dios nos va a perdonar a nosotros. Así como nosotros tratamos a los demás, de la misma manera Dios nos tratará a nosotros. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 158, página 159. ¿Cuántos hay que albergan la animosidad o la venganza y luego se inclinan ante Dios y piden ser perdonados así como ellos perdonan? Seguramente no comprenden verdaderamente el significado de esta oración. De lo contrario, no se atreverían a pronunciarla. Entonces muchas personas guardan en su corazón esas cosas. Tienen el deseo de venganza y a veces lo llevan a cabo. Y después que han cometido estos actos, van y piden a Dios que los perdone de ciertas cosas. ¿Nos damos cuenta? Es un asunto terrible lo que hacemos a veces y a veces no nos damos cuenta y a veces nos damos cuenta pero pensamos que Dios es misericordioso, que va a actuar de una manera diferente. Pero ya hemos leído, como dice la Biblia, que va a actuar. Muy bien, pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 158 y páginas 159. Nos dice así: dependemos de la misericordia perdonadora de Dios todos los días y a cada hora. ¿Cómo pues podemos abrigar amargura y malicia hacia aquellos que, cual nosotros, son también pecadores? Si en su diario convivir los cristianos pusiesen por obra los principios de esta oración, ¿qué cambio bendecido se obraría en la Iglesia y en el mundo? Este sería el testimonio más convincente que se pudiera dar acerca de la realidad de la religión bíblica. Aquí tenemos, si nosotros comprendiéramos este asunto y los cristianos en las familias, en los hogares, en el vecindario, en la iglesia, viviesen esta parte, el mundo tendría un testimonio tan fuerte del cristianismo práctico que muchas personas voltearían a ver y dijeran: oye, yo quiero vivir de esta manera. Pero a veces no se lleva a cabo y por consiguiente se da un mal testimonio. Espero que no sea este el caso de algunos de nosotros. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite leer su palabra. Queremos pedir que nos ayude para poder comprender estas cosas, llevarlas a la práctica y vivir de esta manera. Bendíganos aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.